Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Todo Rally, en esta ocasión, séptima y penúltima prueba de la temporada 2025 del Campeonato de Canarias de Rallys Asfalto, Rally Villa de Teror, y como ya sabrán, con coronación, horas antes de darse el banderazo de salida de Enrique Cruz y Jerry Mujica, una previa extraña y que nos dejaba sin los ya campeones de Canarias, que estaban inscritos en los 9 tramos del Rally Terorense. Javier Morales, baja sensible como la de Luis Monzón y José Carlos Deniz en esta prueba, que no obstante tenía alrededor de 130 equipos inscritos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una prueba que se descafeinó por mor de la sentencia del juez único de competición de la Federación Canaria de Automovilismo, en la que desestimaba la apelación interpuesta por el equipo de Sergio Fuentes, y con lo cual, con el título matemáticamente conseguido, hacía que el equipo de Copiesport y que Enrique Cruz no se presentaran en esta prueba. Y Javier Viera, eso sí, con el aliciente de ver a Alexis Lukianuk con un C3, el coche con el que fue más dominante en su etapa en el ERC, aquel título de 2020. Muy buenas, pues sí, sprint final de la temporada regional de rally, sprint final también de Todo Rally, con esa sensación agridulce y que nadie comprende de cómo se ha desarrollado todo este asunto, que se ha alargado por espacio de 2 meses, pero bueno, ante todo con una lista de inscritos que aún pues conservaba ingredientes importantes para un rally que se iba a disputar a una sola jornada. Una sola jornada, 9 tramos cronometrados, como veremos, la actividad que arrancaba el viernes con la ceremonia de salida en ese entorno tan espectacular y tan propio que hace único este rally, como es pues esa plaza de Nuestra Señora del Pino. Emblemático, y que el simple hecho de ese escenario hace que atraigan a muchísimos pilotos, que pues bueno, un rally de terror que bate récord este año en número de inscritos en la isla de Gran Canaria. Una previa extraña, les decíamos, y que iba a condicionar claramente el rally, porque como recuerdan, estaba pendiente aquel recurso de apelación del Rally Ciudad de la Laguna. La decisión del Comité de Apelación y Disciplina se hizo pública en la noche del jueves al viernes, y al desestimarlo, pues Cruz y Mujica eran ya matemáticamente campeones de Canarias. Por resumir, el CAD entendía que no debía revisar la decisión de los comisarios deportivos, porque, palabras textuales, equivaldría a un inadmisible arbitraje, cerramos comillas, del juicio técnico y deportivo de los comisarios. Para traducir, significaría variar el resultado de una prueba deportiva, donde un equipo pide que se varíe el tiempo de penalización para salir beneficiado. Eso, y dicho de esta manera, es muy complicado que se dé, ya no en el automovilismo. Yo no digo que no se pueda, seguramente el error está en que no se pueda apelar eso a los comisarios deportivos, que se puede apelar. El problema está por qué se apela, y es apelar a una decisión que haría cambiar el resultado. Eso en cualquier deporte sería muy difícil de ver, con lo cual pues es lo que al final ha estimado ese juez único de competición de la Federación Canaria de Automovilismo. Una decisión que no gustaba al equipo de Sports New Canarias. Ahí vemos a Emma Falcón hablando precisamente con el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo. Una de las grandes alegrías que nos va a dejar en lo deportivo la temporada 2025 de rallies es la coronación de Giovanni Fariña como campeón de la Peugeot Rally Cup Ibérica. El tinerfeño, que usó el trampolín de la Rally and You Canarias Cup, de la que fue subcampeón en 2022, logró en el Rally Princesa de Asturias los puntos que necesitaba para asegurarse el título y con ello un volante oficial en el Supercampeonato de España de Rallys con un Rally 2 de Stellantis Motorsport. Hablamos con él de esta temporada para el recuerdo, en la que ha logrado 2 victorias en Rías Baixas y Madeira y que aún puede redondear conquistando el desafío Peugeot que lidera y la BK RTS Junior.
La clave de esta temporada ha sido la constancia, la tranquilidad y el ser constante, ¿no? Esta copa se ha dividido en dos, la Rally Cup Ibérica se lleva el mayor premio, nos llevamos 4 carreras con el C3 Rally 2 de Foranju y la otra mitad sería en conjunto Desafío Peugeot con la unión de este año de la beca Rally Team Spain. El desafío sería una carrera, más la beca Junior serían las 3 carreras que sumarían 8 del supercampeonato del próximo año. Intentar llevarnos la victoria en Cataluña, que nos vendrá muy bien para ir más tranquilos a la Nucía e intentar hacer un pleno este año para conseguir un gran proyecto de cara al próximo año. Este Rally Princesa Asturias la verdad que fue bastante largo, no veía el final de este rally. Yo creo que uno de los rallies más duros que hemos hecho. Del viernes ya estábamos bastante nerviosos, no nos encontrábamos muy cómodos en el shakedown y en la primera pasada del primer tramo ya lo notaba, ¿no? Luego llegaba un poco de mala suerte, los pinchazos y demás. Después de tenerlo todo perdido, ya éramos nosotros, ¿no? Nos hemos encontrado de nuevo, hemos corrido, hemos demostrado que éramos rápidos. Después del abandono de un compañero, al final ha llegado la alegría, ¿no? Ese cuarto puesto que necesitábamos para sobrepasar a Mowgli por un punto y poder ser campeones de la Rally Cup Ibérica. Hemos trabajado demasiado para estar así, cuidar las formas, tener una buena imagen, ser un buen piloto, ¿no? Hacer buenas carreras, limpias, sin romper el coche. Lleva mucho trabajo detrás. No me arrepiento nada de haber hecho las maletas y haber dado el salto al supercampeonato. Es más, desde que me monté en el Micra tenía que haber dado el salto. No siento como que he perdido el tiempo aquí en Canarias, pero sí siento de que me quedé varios años estancados, de que no evolucionaba. He crecido como piloto, como persona, hemos madurado, ¿no? Estoy muy orgulloso de haberme decidido. Lo más que me costó al principio fue irme solo. Aquí en Canarias cuando corríamos llevaba a mi equipo siempre, mi padre siempre viajaba desde el principio conmigo, nunca me vi solo. Me acuerdo mi primer rally el año pasado en Lorca, encima era en tierra, mi primera vez en tierra. Iba yo solo y no conocía a nadie. Y me acuerdo que llegué al hotel y me llamó mi pareja y mi madre y me hinché a llorar. Me costó bastante, pero valió la pena. Después de haber hecho la Copa de Foranju Canarias, he visto la importancia, ¿no?, de una Copa. Te dan a aprender muchísimo sobre la presión de todos con el mismo coche, ¿no?, que demuestra quién es el piloto de verdad y sobre todo por los premios, ese empujón de ayuda económica que te dan. Y gracias a estas Copas y a la gente que todavía cree en los rallies y invierte mucho tiempo en esto, yo puedo estar disfrutando de este salto a la península. Ceremonia de salida, como no, desde esa plaza de Nuestra Señora del Pino, repleta de público y bueno, con ese orden inverso que hacía que empezaba media horita tarde, se alargaba hasta más allá de las 10 de la noche, pero siempre apoyado con ese calor del público que bueno, que con esas calles empedradas, esa calle principal, siempre es una de las notas dominantes y de las imágenes que deja año tras año, edición tras edición, y son 44 Rally Villa Teror. Y si me permiten, he hecho 2 veces juez único de competición, cuando no es exactamente esto, pero bueno, al final lo que queremos decir, sin que se tenga esto en cuenta, es la decisión tomada con respecto a esa apelación. Y como decías, el escenario espectacular, además con esos colores de verdes de la Villa Mariana, muchísimo público que hace que el ambiente en la Villa de Teror sea siempre especial. Sí, los pilotos delanteros o los que iban a abrir carretera al día siguiente se quejaban un poco de lo de siempre, ¿no? De tener que estar esperando un montón de tiempo cuando al final son los que menos iban a dormir. Es la guerra de siempre, ¿no? Los que verifican primero creo que en este rally fue al filo de las 2 de la tarde cuando empezaba la verificación, son los primeros los que salen en la ceremonia de salida. Pero bueno, aquí nunca va a llover a gusto de todos. Sí, lo que sí habría que replantearse es a lo mejor que un rally como el Villa Teror tenga tantos inscritos, ¿no? Porque la verdad es que la logística dentro de lo que es el casco se complica con hasta 5 parques de trabajo. 5 zonas de asistencia en las que se repartieron todos estos equipos inscritos. Como siempre, salir con todas las ganas del mundo, a correr todo lo que se pueda y ya está, intentar que eso no influya en la concentración ni en nada para poder estar al 100%. Contento por estar aquí en el Rally Teror. Sabemos que venimos de un golpe, hemos hecho un gran esfuerzo para poder seguir en las 2 carreras que quedan del campeonato. Nosotros vamos a intentar, pues, mañana cuando nos pongamos el casco, que intentar olvidar lo que pasó en el último rally y a ver si podemos estar en la pelea.
Muy contento de volver al Campeonato de Canarias y bueno, con muchas ganas de seguir recuperando sensaciones y ritmo y intentar hacer aquí otro buen rally como el de la semana pasada. Como siempre, intentaremos empujar tan fuerte como podamos. Veremos qué podemos conseguir. Necesitaremos tiempo para volver a tener ritmo con el nuevo coche. Espero poder conseguir el feeling rápido y mostrar buenos tiempos. Con calma, ¿no? Porque no he rodado mucho con el coche este año y los pocos kilómetros que hice el otro día en el Rally Sprint, pues todavía como que me falta un poquillo. Pero nada, vamos a ver cómo va saliendo el rally. Tenemos 9 tramos para correr y ver el ritmo que tenemos con ellos y a ver. Esta 44ª edición del Rally Villa de Teror se disputaba por la cara centro-norte de la isla de Gran Canaria. Primer tramo cronometrado, el de la primera sección, sería de Teror-Utiaca de 10,36 kilómetros. A continuación, el segundo tramo, el más elevado, el de Artenara-Cruz de Tejeda, también el más largo, de 13,95 kilómetros. Y de ahí, el más corto, de 7,52 kilómetros en bajada, Zumacal-Los Castillos. Alexei Lukianuk se estrenaba con Scratch con el Citroën, o se reestrenaba, y eso que decía que el coche tenía al principio un setup demasiado blando. En cualquier caso era otro el ruso, decía que tenía agarre, que estaba feliz, eso se notaba en los tiempos. Triplete de Scratch, con lo que se confirmaba que era el piloto a batir en esta jornada, y la cara, el tono de voz, todo evidenciaba que Luki se había reencontrado con un viejo amigo con el que decíamos fue campeón de Europa en 2020. Lo que son, lo que es un piloto de nivel, un simple test en el circuito de Maspalomas, que en nada se parece a los tramos del Rally Villa de Teror, los toques exactos de clip de suspensión, de lo que sea, y a ganar tramos uno tras otro, ¿no? La verdad es que... Y tres pasadas de reconocimiento. Su vuelta al Citroën, la verdad es que fue muy positivo. Bueno, ya se le notaba en las últimas carreras con el Hyundai que su talante y su cara era de no estar contento, y se ha subido al Citroën y se ha reencontrado con su conducción, ¿no? Lo que quizás no esperaba era justamente que le saliera un rival como Armide, que con un Skoda, no sé si de primera generación, pero desde luego bastante menos evolucionado, fuese capaz de llevarle carreras durante los primeros tramos. Armide Martín y Pedro Domínguez tenían problemas de subiraje en esta primera sección, pero la verdad es que el Gran Canaria se metía en esa segunda posición por delante de Rally 2 mucho más modernos que su R5, un R5 que le explicaba que a nuestra compañera Rita Deniz que se trataba de un R5 de 2019, y terminaba en una inmejorable segunda posición a 11,2 segundos de Lukianuk, que era todo un éxito ya de entrada. Sí, sobre todo por eso, porque es un coche seguramente de unos años atrás y que eso se nota. Vemos de todas formas las comparativas en esa zona, como las trazadas son muy parecidas. Y luego venía a continuación dos hombres que se tenían que poner a prueba. Uno era Geray Leme, que desde luego venía de darse un golpe importante en el último rally de La Laguna, y que además se encontró en esta primera sección que tenía un amortiguador que no lo roto. Lo veíamos pasar por el tramo del Zumacal la primera pasada, y el coche derivaba bastante en los apoyos. Se notaba que era muy diferente el comportamiento del coche al de Lukianuk y al de... Ahí lo podemos ver. Yo creo que ahí se ve claramente cómo el coche deriva bastante. Y también con respecto al de Miguel Suárez, ¿no? Era un coche que se notaba que pasaba distinto por las curvas, y era un rally para ponerse a prueba después de donde viene, ¿no? De dos golpes esta temporada. Una penúltima cita del regional en la que entraban en juego otros factores. Primero el que ya habíamos comentado con la ausencia de Enrique, pero también se estaba jugando el provincial en su recta final, que comenzaba aquí en Teror, con un Geray Lemes líder en esa apartado provincial, pero con pilotos que no iban a bloquear puntos también en la lucha por el subcampeonato regional, como Armide Martín o Raúl Quesada, pues que sin duda también hacían que este rally fuese a lo mejor de entrada un poquito más relajado, o mucho más relajado que los anteriores. Frenando izquierda 3 menos por dentro aquí.
con derecha 3 menos, un poquito más cerrada, se abre con izquierda 5, 10 y frenando, izquierda 3 menos lenta en tercera. 50, ¿visto? Joder, muy poco tarde, derecha 3 rápida, muy poco tarde, 3 rápida. 40, frenando en derecha 5, con izquierda 3, 20. Derecha 4 rápida, larga por dentro, 4 rápida, larga por dentro. Miguel Suárez y Eduardo González creo que era el otro equipo que tú decías que se ponía a prueba en este rally, ¿no? Y la verdad es que muy buen ritmo. Es verdad que estuvieron hace una semana haciendo kilómetros en su isla, en La Palma, que fueron capaces de ir liderando aquel rally y el ritmo, después de un parón tan pronunciado, el del Palmero, bastante bueno. Me sorprendió por momentos en tiempos que yo al menos no esperaba, porque estar tantos meses sin subirse al coche es complicado coger el ritmo tan pronto. De hecho, terminó esa primera sección de una sola décima del campeón del pasado año, de Geray Lemes. Problemas de freno, eso sí, que llegaban bastante fatigados, según el Palmero, al llegar al cierre de esta primera sección en un tramo como Zumaca-Los Castillos, que es muy exigente para este componente. Y ahí vemos a Benjamín Abella y Agustín Alemán, que se metían por delante de dos Rally 2, pero reconocían que se habían equivocado en cuanto a los cambios que habían hecho en el Alpine. Abella, que ya fue segundo en el Comarca Norte de Gran Canaria, esperaba volver a asistencia para volver un poquito pasos atrás. Él decía que es una temporada para ir haciendo inventos, experimentos, y que realmente donde tiene su objetivo puesto es en la temporada 2026 y 27. Sí, con buen ritmo, y el que no terminaba de encontrar el ritmo era Sergio Fuentes, que no terminó de sentirse cómodo. No sé muy bien si por los reglajes o no sé muy bien si por el desconocimiento de los tramos por el que se disputaba el rally, pero sí es verdad que el tinerfeño no estaba del todo cómodo en la jornada de ayer. Sí, tanto para Sergio como para Luquiano este rally era nuevo, pero sí es verdad que era curioso cómo se entremezclaban, porque había Rally 2 de última generación y R5 como el que vemos de Julián Falcón, o el Hermide Martín, o el Hyundai de Raúl Quesada, que se entremezclaban con diferencias cortas entre ellos. Es verdad que este es un rally con tramos muy bien conocidos, pero a su vez son muy técnicos, y en el caso sobre todo de Armide o de Raúl Quesada, que son muy volantistas, pues lograba mezclarse con los que eran los equipos habituales del campeonato regional. Sergio Fuentes era sexto, Julián Falcón se metía en séptima posición. En su caso, decía en los controles de cada tramo que también estaba sufriendo su viraje, era algo que también decía Armide Martín. Eran varios los pilotos, de hecho, en esa primera sección que se quejaban de ello. Luego Raúl Quesada y Tino Vega, que venían también de un golpe que sufrió en el Rally Comarca Norte de Gran Canaria, con el Hyundai 20R5 terminado ya justo a tiempo para este rally. Empezaba en quinta posición, y él decía que incluso había montado un compuesto más blando, que sabía que se podía desgastar demasiado a lo largo del bucle, pero que él lo reconocía, era muy honesto, que necesitaba ese puntito extra de confianza para recuperar las sensaciones. Bueno, aquí tenía una cosa en contra, que eran las sensaciones después de haberse dado un golpe en el primer tramo del Rally Comarca Norte, que le dejó fuera de carrera en los primeros compases, y otra a su favor, que era que corría en casa. El hombre nacido en Valle Seco, que los tramos le pillan muy cerca, y sobre todo el Sumacal, que es el patio de su casa, donde se sentía muy cómodo, donde era capaz de hacer tiempos con un coche seguramente el más veterano de los que estaban en la parte alta de la tabla clasificatoria, sacándole unos tiempos ciertamente sorprendentes. Lucha cerradísima en la Rally 4 Cup. Yo de Betancor y Pedro Viera besaban una de las vallas del primer tramo, rompiendo los retrovisores, pero en el siguiente, en el segundo, ya se ponían al mando de la clasificación de la Copa. Juan Carlos de la Cruz y Alejandro Rodríguez empezaban líderes, pero luego ya perdían esa posición. En su caso, con una pérdida veían una pérdida de humo blanco que le desconcentraba mucho, porque lo que pensaba era que tenía algún problema de motor. Sí, en el caso de la Rally 4 Cup Canarias, que aquí solo contaba con 3 unidades, pero con un Hyundai Betancor que la verdad es que ha ido creciendo a pasos agigantados, hasta el punto de superar un veterano como Juan Carlos de la Cruz. Por detrás, la previsible batalla entre los Mitsubishi. Mingo Ramos y Avian Martín empezaban mandando por delante de Víctor Delgado y Jacob Páez, centrados en ese trofeo de Canarias de Rally Asfalto que tenían ahí ya rozando por los dedos, pero el Evo 9 del Gran Canaria empezó a dar problemas en el último tramo y cayó al puesto 16. Delgado reconocía que había empezado muy tranquilo, llegaba remontando hasta la 11ª posición al término de esta primera sección, estos 3 tramos que, como les contábamos, serían la tónica general a lo largo de todo el rally.
La clasificación quedaba liderada después de 3 tramos por Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov, ya con Citroën. 11,2 segundos la ventaja sobre Armide Martín y Pedro Domínguez en segunda posición, y la tercera para Geray Lemes y Aitor Cambeiro a 17.0, a 17.1, una décima, Miguel Suárez, Eduardo González en la cuarta posición. Mismo dibujo durante todo el rally, insistimos, tramos 4, 5, 6, Teror-Utiaca de 10,36 kilómetros. Importante el paso por Artenara Cruz de Tejeda porque era el TC Plus, designado por la organización. Y por último, Zumaca Los Castillos de 7,52 kilómetros. Esta sección empezaba con una muy mala noticia, el abandono de Alexei Lukianuk, líder del rally. No salía de asistencia porque debían quitar uno de los amortiguadores de su Citroën para ponérselo al C3 de Geray Lemes, que había roto uno en esa primera sección y se está jugando al provincial. Escuchábamos a Emma Falcón, directora del equipo. Bueno, la verdad que es una pena, ¿no? Al final Alexei estaba haciendo un gran rally, se estaba divirtiendo mucho y bueno, al final esto ha sido una decisión de equipo. Como todos saben, el amortiguador de Geray está fallando y estos son decisiones internas. Que tenemos nuestros motivos y bueno, estamos intentando localizar un amortiguador para que por lo menos pueda salir en el último bucle de la tarde y que así los aficionados disfruten de la conducción del Alexei, que para eso estaba aquí, ¿no? Y para eso hemos buscado la solución del reemplazo de coche con Citroën Las Palmas y bueno, por lo menos darles la oportunidad a los aficionados. Finalmente eso no sucedió, no encontraron ese amortiguador, pero eso sí, le explicaba a Rita Deniz en esos directos que hacemos también equipo de Todo Rally para el canal oficial de deportes de Televisión Canaria, que estará en el Rally a Maspalomas, con lo cual lo perdimos aquí en Teror, lo recuperaremos para la última cita del regional. Y entendible, ¿no? Con Geray Lemes se está jugando el provincial, se está jugando el subcampeonato de Canarias incluso, y bueno, es entendible que se dé prioridad deportiva a un piloto que tiene en juego cosas. Sí, una pena, ¿no? Y estadísticamente son 4 abandonos para un piloto que, bueno, por diferentes razones se ha quedado en la cuneta en varias ocasiones este año y era, como decía, uno de los llamados a pelear por el título. Esto al final dejaba el camino libre a Armide Martín, que podría entrar en lucha con Geray Lemes y salvando el TC Plus, en el que se impuso el piloto conejero por apenas unas décimas a Armide. Lo cierto es que el Gran Canario había puesto algo de tierra de por medio para rodar con comodidad, tanto al final de esta sección como sobre todo en la última. Armide, que cuando le decían en control stop del primer tramo de esta sección que había marcado el scratch, preguntaba, dice, ¿y Lukianuk? Y le decían, no, Lukianuk abandonado, no ha salido. Y eso pues ya suponía que él ya se sabía líder de la prueba. Eso es fruto porque algunos vehículos en la asistencia, lo que decía anteriormente, salen por un lado, como son 5 parques diferentes, claro, y no se van viendo la distancia con el número que tenía Armide, pues daba lugar a este tipo de comentarios. Pues se marcaba el scratch en el primer tramo, luego era segundo en el TC Plus, en el TC5, y luego ya en el sexto despejaban dudas con otro scratch que le asentaba en la primera posición a 8-8 después de ese registro que decíamos, ese TC5 que no se le terminaba de dar bien a Armide. Geray Lemes y Aitor Cambeiro, que se quedaban a 7 décimas del scratch en el cuarto tramo, pero lograban doblegar a Martín en el segundo tramo por 4 décimas y con ellos hacían con el TC Plus, con los neumáticos ya castigados, y ya iba diciendo que se iba a conformar con el podio, que no iba a plantar batalla Armide. Sí, hay que tener en cuenta lo que decía antes, que a nivel de campeonatos Armide ha empezado la temporada a estas alturas y al final no va a bloquear, y eso sí también que la lucha por la victoria, en este caso por la primera posición, fuese mucho más relajada. Trasante un poco tarde, izquierda 4 menos, doble por dentro, se cierra aquí. Con derecha 3 rápida se abre. 50, doble. Derecha 5, 20, frenando pronto, izquierda 3, mantén por dentro, gas pronto. 30. Pronto derecha 3 menos, sube arriba. 30. Derecha 5, 40. Trasante izquierda 5 con flecha, derecha 5 menos, frenando. Frenando derecha 5 menos, con pronto izquierda 3 con cuneta. Ojo salida. Miguel Suárez y Eduardo González llegaban a meta del primer tramo, en el cuarto del rally, con dudas de si estaba fallando el turbo de su coche o la válvula Popov. Perdía casi 9 segundos por la falta de potencia del C3 y ya en el siguiente las cosas rodaban mejor y se quedaban a 2,4 segundos del scratch, por tanto terceros en el TC Plus, pero esa falta de potencia seguía ahí. A 21,4 del líder terminaban esta sección y se quedaban ya lejos de la estela de Geray. Se le había abierto, nos comentaba, hasta 30 veces la Popov, con lo cual está claro que es un lastre lo suficientemente grande como para, si en esa segunda sección quería aumentar el ritmo y estar más cerca de la cabeza, se lo impidió esa, digamos, avería mecánica.
Raúl Quesada y Tino Vega daban con el setup y bajaban mucho los tiempos de la primera sección. Disfrutaba, lo decía así abiertamente, y eso le permitía subir posiciones en la general y ponerse cuartos, que era también otra posición soñada desde la octava a la cuarta, y además con un segundo scratch absoluto, cómo no, como decía antes Javi Morales, en Zumacá Los Castillos, para ponerse a 15-4 del podio, incluso 2 R5 de la vieja guardia por delante de los Rally 2 en este tramo bajando. Los rallies no son matemáticos, ¿no? Pero pueden tener algo de esa ciencia, y si hubiésemos hecho una quiniela antes de empezar el rally, yo creo que lo que se estaba dando a estas alturas de carrera, que era prácticamente pues mediada esta edición del Rally Villa de Terol, yo creo que muchos no hubiésemos acertado en las posiciones que estaban ocupando estos pilotos, sobre todo por lo que decía Robert, por la cantidad de modelos antiguos, entre comillas, que se estaban colando pues por delante de, o estaban cerca de los habituales del CCRA. Cómo se aprecia también el que un piloto esté siendo capaz de darlo todo con el coche en el aprovechamiento de las trazadas, ¿no? El cómo aprovechar cada rincón para ganar un poquito de espacio para trazar la curva más recta. Lo veíamos anteriormente, también buena carrera la que estaba haciendo Julián Falcón, que se tuvo que retirar justamente en otro tramo que le gusta mucho al piloto de Arucas, y que se tuvo que retirar por un toque en la rueda trasera derecha y que le hizo, bueno, que rompiera algo mecánico que no le permitiera continuar en una lucha que estaba siendo bonita entre la tercera y la quinta posición, intercambiándose tiempos. Abella, Sergio Fuentes, Raúl Quesada, estaban todos muy cerquita, y una batalla bastante bonita en esta parte de la carrera. Sí, de la cuarta a la séptima posición había una lucha muy interesante. Sergio Fuentes seguía con esa misma sensación que de no dar con la tecla, y estaba ya pues bastante lejos, estaba de hecho muy desanimado en cada control stop. Eran quintos a 6 segundos y medio de Raúl Quesada, y eso sí, Benjamín Abella y Tino Alemán tampoco terminaban de ir cómodos en las zonas. Habían vuelto atrás, habían hecho sus cambios, pero también decía Benjamín que en las zonas más viradas de curvas enlazadas, digamos, era donde perdía confianza y no se sentía bien. Sí, también cometió un error en uno de los cruces cerrados del segundo tramo de la sección, donde no podía engranar la marcha atrás y se le iba pues fácilmente una quincena de segundos, y ahí también se descolgaba un poquito de esa lucha por las posiciones más próximas, digamos, al podio, y se hundió un poquito en esa tabla. Es de destacar, o quiero destacar, el trabajo que están haciendo en el Alpine. Está Benjamín Abella dejándose asesorar por Aitami Alonso, haciendo muchos cambios, siendo conscientes de que se van a equivocar en cambios que a lo mejor hacen y que hacen que el Alpine empeore, pero se demostró que de la primera sección a esta, el Alpine ya empezó a mejorar, empezó a meterse en puestos altos de la clasificación, y están haciendo un trabajo que, si siguen en esa línea, creo que, como decías antes, las temporadas en las que quieren de verdad sacarle la quinta esencia al coche son la 26 y la 27. Si siguen en esa línea, van a ser uno de los equipos que cuando participen en una de las carreras del campeonato regional van a dar guerra. Y en cuanto a tiempos, lo mejor estaba por llegar en el caso de Benjamín, en la última sección dio alguna sorpresa, hizo algún tiempo muy interesante. Y lo que comentaban de Javi Morales, Julián Falcón y Dani Rosario mejoraban sus tiempos ostensiblemente mucho más cómodos con el calor en el primer tramo. Sin embargo, en el siguiente, en Artenara Cruz de Tejeda, no conseguían fluir, y luego pinchaban la rueda trasera derecha a poco del final del sexto tramo y caían a la séptima plaza, pero al llegar al control stop, intentar cambiar, se dieron cuenta de que estaba tocada una rótula, según nos pudieron informar, y eso obligaba a su abandono. No podía seguir, aunque aparezca en esa clasificación al término de los 6 primeros tramos. Perdió un minuto en ese último tramo en su pasada por Zumacá Los Castillos. Mingo Ramos también se retiraba, y bueno, por citar otros equipos que tuvieron problemas, Iván Armas pinchó 2 ruedas en el quinto tramo, y eso hizo pues que fuera un calvario llegar a la asistencia. Antes, un poquito retomando el tema del Alpine, es verdad que cuando haces un itinerario, digamos, de otra época, ¿no?, como de un 3x3, cuando estás en la tercera pasada, es cierto que a veces pueden ser engañosos, ¿no?, porque por tendencia siempre pues bajas los tiempos, mejoras los tiempos, y a lo mejor con los mismos reglajes, que puedes estar cómodo o no, esos tiempos pues van cayendo y van mejorando, ¿no? Es verdad que no se entiende muchas veces cuando nuestros tramos son muy circuiteros, de asfalto muy plano, no hay tanto bache o tanta ondulación, como no hay una base ya sobre la que te permita trabajar ya, pero ya muy optimizada, ¿no? Y hay que estar a lo mejor perdiendo todo un rally largo de este tipo para dar con la tecla en los compases finales y volver a tener que empezar de cero en el siguiente, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa en el caso particular del Alpine para que esté rindiendo de entrada
en los próximos rallies, como puede hacer un Maspalomas con el tipo de tramo que tiene. Que entiendo también que un 3x3 para ese trabajo metódico de ir haciendo pruebas es ideal, ¿no? Porque al final es prueba-error sobre un recorrido que se repite. Pero es que además llevan así todo el año, ¿eh? Hicieron incluso kilómetros en el Rally Sprint de la Era para intentar poner el coche a punto. Terminó yendo bien y decidieron salir a este rally con un reglaje diferente a como habían terminado, con lo cual ese prueba-error lo quieren estar haciendo constantemente hasta dar con la tecla en la que quieren ir cómodos. Siempre y cuando no se pierda el rumbo también, que a veces es fácil con tanto detalle. Pero bueno, lo importante es que es un vehículo que está en Canarias de primer nivel y que puede dar guerra en un futuro próximo. La verdad que el motor va bien y nosotros también, y el coche pues va a las mil maravillas. Lo único que ahora con estos calores y tal, el morro no me está supirando muchísimo y tal, estuvimos cambiando algo y ha mejorado algo, pero así todo les falta todavía que vaya un poquito mejor, pero me imagino que será por el tema del calor y los neumáticos que llegan muy cascados de temperatura. La verdad que el coche es súper bien, nosotros pues hemos marcado un ritmo de por la mañana y creo que hemos ido bajando un poquitito ahora en las segundas pasadas y bueno, vamos a ver por la tarde si podemos pues subir un poquitito más el ritmo. Y nada, felicitar a Hermídez que está haciendo un carrerón, nadie se le esconde lo gran piloto que es. Primer bucle bien, creo que con un ritmo alto, estábamos ahí cerca y bueno, ahora en este segundo bucle hemos perdido muchísimo tiempo, creo que hay algún problema, si no es en la pop-off, en el turbo, que nos ha hecho perder bastante tiempo. Respecto a los coches de delante, los tiempos a final de tramo no son tantos y bueno, estamos cerca de ellos, con lo cual yo pensaba diferencias de 1 por kilómetro y no llega a ser en tramos ni de medio por kilómetro, ¿no? De verdad que, bueno, viendo lo que hay, es el más viejo de todos ellos y con lo cual súper contento. Yo todavía es verdad que me queda bastante, me quedan kilómetros, puedo cambiar bastante la conducción, pero bueno, poco a poco, de verdad que hoy disfrutando. En estos 3 tramos me lo he pasado muy bien, la verdad. Armide Martín y Pedro Domínguez accedían al liderato de la prueba después de esos 6 tramos. 8,8 segundos era la ventaja sobre Geray Lemes y Aitor Cambeiro, que marchaban segundos. Miguel Suárez, Edu González a 21,4 terceros, con Raúl Quesada, Agustín Mera en cuarta posición y en cuarta plaza seguido de Sergio Fuentes, Tecoriz Hernández a 43,3. Última sección y por tanto última pasada por estos mismos tramos. Terorutiaca, ya saben, 10,36 kilómetros. De ahí a Artenara Cruz de Tejeda, el tramo largo, el más difícil, de 13,95 kilómetros, también el más caluroso. Y por último cerraría esta edición del Rally Zumaca Los Castillos, 17,52. I got your picture, I'm coming with you, dear Maria, come in. There's a story at the bottom of this bottle and I'm the pen. Armide Martín y Pedro Domínguez dejaban claro que no iban a aflojar su ritmo y que iban a por la victoria. Cambiaban reglajes en el tren delantero para corregir ese subviraje que habían venido arrastrando desde el principio. Empezaban con un scratch en el TC7 y esa fue la tónica general para anotarse pues su primera victoria en una prueba del Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto desde la temporada 2016, cuando venció el Rally Isla Bonita con el Porsche 997 GT3 de Autolaca y de hecho cuarto triunfo absoluto, solo cuarto en este campeonato. Los otros dos, Maspalomas 2007 e Isla Tenerife 2012 con Ferrari, nada más y nada menos. Fue capaz de mantener un ritmo que no le hiciera cometer errores y bueno, y un Geray Lemes que venía de lo que hemos comentado, de una situación muy complicada y además sabiendo que la segunda posición le daba todos los puntos del campeonato, ya que Armide no bloqueaba, con lo cual seguramente una cosa y la otra, aunque el ritmo fue alto por parte de los dos, estuvieron muy cerca en los tiempos, finalmente se llevó el gato al agua a Armide Martín. Cuarto vencedor de la temporada, Geray Lemes, Sergio Fuentes, Enrique Cruz y ahora Armide Martín. A principios de temporada hizo un comentario que hacía una quincena de años que un Gran Canario no estaba para pujar por el regional. Armide Martín ha puesto un poquito el acento canarión en el regional de este año. Veremos si se anima en un futuro próximo, porque seguro el campeonato ganaría entero. Acaba a fondo, 20, derecha 4 a fondo, 80 vistos, muy poco tarde, derecha 4, ojo al exterior, calma, 40, derecha 5 menos a fondo, gas, 5 menos a fondo, 30, quédate dentro, frena poco, izquierda 4 menos por dentro, va bien, va bien, con rasante derecha 5, 20, derecha izquierda 5,
Con izquierda 5, con fronte izquierda 5 menos. Cuidado que saltas ahí. 5 menos. Y derecha 5, 70. Gas. Frenando derecha 3 en cuarta. 3. Y ya frenas para la izquierda 3 menos, Miguel Suárez y Eduardo González salían con ruedas usadas a esta sección y ya sin esos problemas con la Popov terminaban contentos por poder reengancharse a la competición con un podio y con un ritmo con el que estaban satisfechos. Primer podio de la temporada para los campeones de 2023. El último fue con su victoria el año pasado en el Comarca Norte, hace casi pues unos 10 meses aproximadamente. Veremos si está también en Maspalomas y puede optar también a su primer triunfo de la temporada. Antes hablábamos del campeonato provincial que lideraba Geray Lemes y que este resultado le refuerza. Aún le queda a este campeonato, recordemos, los rallies de Teguise en su isla, el Maspalomas y el aplazador Rally Isla de Gran Canaria. Todavía quedan bastantes pruebas y está claro que hay aspirantes. Perdona, Javi, estamos pisando casi octubre. Bueno, yo soy de los que defiendo que mejor que los campeonatos se decidan al final de temporada a que no en el mes de junio tengamos los campeonatos resueltos. Sí, lo digo por la cantidad de pruebas que faltan todavía. Lo contrario al regional, que solo le queda una al Rally de Maspalomas. Raúl Quesada y Tino Vega iban disfrutando de lo lindo en cada tramo y así lo expresaban en cada control stop, especialmente en esa bajada, insistimos, de Zumacá a Los Castillos, donde volvían a ser, bueno, en esta ocasión terceros, porque segundos eran Benjamín Abella y Agustín Alemán. Cuarta posición final que se ganaron en un rally sobresaliente y con el mejor premio posible. Y a lo que comentabas de Raúl, tenían a Toñi Ponce en la asistencia, que como saben ya muchos, pues tuvo una nueva intervención quirúrgica hace un par de semanas y parece que se está recuperando bien. Y estaba tan contento como Raúl no por el resultado, sino también por el feeling que tenía el piloto de Valle Seco. 3 años, se van a cumplir ya de aquel accidente tan fuerte, tan violento, tan seco que sufrió en ese rally Isla de Lanzarote. No me ha dado permiso para desvelarlo, por lo cual no lo voy a desvelar, pero Toñi Ponce tiene ganas aún de acabar su carrera deportiva con con algún rally, así que esperamos que se recupere y que pueda acabarla de la manera que quiere, que sería por todo lo alto el buen piloto de Gran Canaria. Los dos hermanos Ponce nos gustaría verlos en alguna prueba, para que pongan ese cierre que merecen a una carrera deportiva absolutamente brillante. En cuarta posición, la cuarta posición, como decíamos, el Raúl Quesada y Tino Vega, pero también aspiraron a ella Benjamín Abella y Sergio Fuentes. Benjamín Abella y Agustín Alemán lograron obtener en el último tramo la quinta posición final, superando a Sergio Fuentes, un rally para probar y para aprender, como decíamos, de cara a esas próximas temporadas, pero que terminaba de la mejor manera posible con ese segundo mejor tiempo. Sí, en el caso de Benjamín, que superaba a Sergio, Benjamín sí que bloquea en el campeonato porque ya había hecho el rally Ciudad de Telde. En el caso de Sergio, con los puntos logrados en Teror, ya es segundo en el regional, ha superado a Fernando Cruz y también se ha colado en posición de podio de un provincial pues que anda a mitad de camino, como decíamos antes. Miramos a Víctor Delgado y Jacob Páez, subían finalmente hasta la séptima posición con el abandono de Julián Falcón. Muy buen resultado para ese Evo 10 y además anotaba una nueva victoria al Trofeo de Canarias de Rallys Asfalto y se hacía con el título con dedicatoria especial a su abuela fallecida hace apenas unos días. Yo a Víctor le tengo un aprecio especial, lo conozco hace muchísimos años y la verdad es que después del problema que tuvo en aquel accidente que le hizo estar mucho tiempo fuera, volverlo a ver en el Campeonato de Canarias, volviendo a ganar un título con un Mitsubishi, que es el coche en el que mayor parte de su carrera deportiva ha estado. Es una auténtica alegría volver a ver un piloto de ese carisma ganar títulos. Es verdad que se tomó la carrera al principio con mucha calma, sabía que con ciertos puntos y sin tomar muchos riesgos saldría campeón y fue de menos a más haciendo una muy buena carrera. Sí, de hecho dijo que demasiado tranquilo, vio el ritmo que había impreso Domingo Ramos y tuvo que apretar los dientes. Y estamos viendo en imagen a Yodai Betancourt, que ha hecho su primer pleno de la temporada en la Rally 4 Cup Canarias. Lograba la victoria por delante de Juan Carlos de la Cruz, pero sí que además anotaba su primer TC Plus, con lo que ha aumentado la ventaja sobre el experimentado lanzaroteño Juan Carlos de la Cruz, ya a 8 puntos, a 2 citas para el final en este apartado. A esta copa le quedan aún el Rally de Teguise y el de Maspalomas para solucionarse, digamos, y hay que destacar también, aunque sea fuera de la copa, el Rally de Alejandro Martín, además completando un éxito de los hermanos Martín Afonso y Gabriel Espino, que se dejaron la piel para ganar la batalla en la categoría Rally 4, secundando así el éxito de otro Martín Afonso, como decimos, de su hermano Armide. Y hay que recordar a los espectadores que una cosa es la Rally 4 Cup, en la que están inscritos aquellos equipos que se han inscrito y que están los vehículos de Stellantis Motorsport. A día de hoy no hay Lancia, pero sí que hay Peugeot. Esta temporada no hay Opel, pero sí que ha habido Opel.
y hay que hacer esa aclaración porque lo que hizo ganar a Alejandro Martín, a pesar de pilotar un Peugeot, fue ganar esa categoría Rally 4, no si la copa que fue para Yoday Betancourt. No es Armas, que veíamos en imágenes, que me comentaba que había corrido muchísimo y que los ritmos que se estaban poniendo en la categoría eran ciertamente altos. No escondió que había corrido mucho, pero que no fue capaz de poder estar con los de arriba. Yo, insisto, fui capaz de ver un tramo en el día de ayer y el ritmo de los Rally 4 ahora mismo es un ritmo, cuidado, bastante alto, con pilotos de mucho nivel como Noé, como Alejandro, como Yoday, como Juan Carlos de la Cruz, y es una categoría ahora mismo en la que hay que fijarse porque están saliendo jóvenes talentos cada año, y ahora mismo el que está en el punto de mira claramente es Yoday. Alejandro no lo vamos a descubrir, lógicamente. De hecho, entrevistamos en este programa a Giovanni Fariña, que es fruto de esta categoría, de lo que fue la Copa, Fernando Cruz, que esta temporada ha hecho la temporada que ha hecho, Raúl Hernández, es decir, efectivamente es una plataforma extraordinaria. Sobre todo porque aquel programa monomarca, digámoslo así, de Sport Anju Canarias, planteaba una escalera que conectaba con la de Sport Anju Portugal, que al final ha significado bien Giovanni Fariña ganándola, y lo que decían de este fin de semana. Había una buena vara de medir, que era la de Alejandro Martín, por la experiencia que tiene, y en ese sentido la comparativa con Yoday ha sido también positiva para el joven conejero. Noé Armas y Efraín González terminaban, de hecho, cuartos entre los Rally 4 en esa categoría. Y luego veíamos a Antonio Estalella y Antonio Peña, que eran duodécimos. Buen resultado con ese Yaris GR o GR Yaris N4, un vehículo de esta categoría que ojalá hubiera más unidades de este coche. Hay que tener en cuenta, si sería una copa monomarca como la que está en Península, espectacular, y hay que destacar que ese coche en las manos de Antonio está siendo capaz de colarse en tiempos de Rally 4 en determinados tramos, con lo cual está claro del potencial del vehículo. El Clio Trophy Canarias llegaba al rojo porque Jesús Pérez Aitami Díaz y José Ramos Armando Rivero empataban en tiempo en la clasificación general en el primer tramo de la sección. En el penúltimo, Jesús Pérez Aitami Díaz ya daban un apretón y marcaban distancias para llevarse esa victoria, pero es cierto que José Ramos, y lo veíamos en imágenes, iba con problemas, que era un pinchazo en ese último tramo cronometrado en la bajada de Zumaca Los Castillos. Sí, los golpes de teatro finales que a veces nos reserva este deporte, y que hace bueno el dicho que hasta que no ves la meta final no hay nada. Y sobre decidido. todo por el ritmo que se estaba yendo en esta copa. Ronnie Kippar se sale en el Zumacal también por el ritmo, es un pequeño golpe que luego le permite reengancharse, pero no le deja fuera de la pelea, y luego el error de ese Ramos con ese pinchazo, que es lo mismo, pero no es más que el fruto del alto ritmo que se llevaba dentro de la Clio. Segunda victoria del año la que lograba Jesús Pérez en esta Copa Monomarca, tras la que obtuvo en ADG. Kevin Kippar venía también de lograr 2 victorias consecutivas. Y siguiendo con la clasificación, pues el Honda Civic Type R de Daniel Suárez y Reiko Galván, que eran 14º, y ya más adelante teníamos a José Ramos con ese tiempo que había perdido con Armando Rivero, quedaban en 15ª posición en este tramo que se prolongó. Eran tantos inscritos que de hecho la organización, desde la celebración de un tramo, el cierre y la apertura y el cierre para volver a disputarse, el margen era estrechísimo. Estaban previstos en torno a 40-45 minutos pero lógicamente contactos inscritos en cualquier percance, eso hacía que se complicara bastante. Otro hombre que va muy rápido, Cazorla, con su padre de copiloto, un hombre que lleva, yo creo que se puede decir que es un coche que vaya en el límite, y la conducción de Óscar, que al principio lo podíamos ver como iba rápido en la zona sur de la isla, pero ya lo vemos rápido en cualquier tramo que se dispute en la isla de Gran Canaria. Corán Navarro y Omar Godiño vencían en ese trofeo Toyota Emma con el Yaris TS en 17ª posición. Después de estar casi un año parado y haciendo cosas para poder volver a las carreras y hacer estas 2 pruebas y conseguir la victoria, pues imagínate, mejor imposible. Aquí tengo que agradecer a toda la gente que me apoya, ¿no? A toda la familia, amigos, patrocinadores, que sin ellos no hubiera sido posible la vuelta a las carreras, ¿no? Coda es una máquina, es un hierro. La verdad que hoy se ha portado a las mismas maravillas, no ha dado problemas de nada. Contento por este segundo puesto, felicitar a Armide Martín, que ha hecho una gran carrera hoy, y como no a todos los compañeros. Y nada, estamos aquí, estamos en la meta, y bueno, creo que nos falta un poco, pero bueno, no es fácil ir olvidándolo. El otro día fue un golpe un poco fuerte y creo o no, pues cuesta un poco, pero bien, contento. Contentísimo, la verdad que hemos hecho un gran rally, a pesar de los problemas que hemos tenido, que nos han retrasado mucho en la lucha por ganar, porque realmente, descontando a Lukianus, que ya
abandonaba en el primer bucle. Nos veíamos ahí en una lucha importante con Lemes y Armide, pero bueno, después vinieron los fallos de la Popov que nos hizo perder mucho y ahí pues ya nos dedicamos a mantener el tercer puesto, pero en líneas generales contentísimo. Muy contento, ¿no? De verdad que era impensable estar tan cerca de ellos hoy y bueno, y sobre todo en los tramos que hemos estado muy cerca de ellos, ¿no? De verdad que contentísimo, ¿sabes? Estoy súper alegre porque bueno, al final también he hecho kilómetros con el coche, que al final es lo que necesitaba, y bueno, el Sumagal nos echó una mano como siempre, y de verdad que bueno, es un privilegio poder bajar con este coche ese tramo, que al final he visto toda la vida, y de verdad que bueno, para todo el equipo, para Toñi, que es el más que se lo merece. Y para el palmarés histórico del Rally Villateror y esta 44ª edición queda estas 10 primeras posiciones comandadas por Armide Martín, Pedro Domínguez, vencedores. 11,4 segundos le sacaban a Yerey Lemes y Aitor Candeiro, y completando este podio Miguel Suárez, Eduardo González a 30 segundos y medio en esa clasificación final. Y caía la noche, y es que decimos que los tramos se prolongaron hasta muy tarde. Fue una jornada maratoniana para todos, para organización, equipos participantes, público, medios de comunicación, del equipo de Todo Rally incluido. Y ahí estaba esa entrega de premios, de nuevo, con mucho público. En ese sentido, Teror nunca falla. No, está claro que el ambiente que se vive es de los mejores, seguramente. Una fiesta. Sí. Además, en un marco inigualable. Quizá coincido con Javi que hay cuestiones logísticas que se deberían mejorar en un rally, sobre todo que es valedero para el campeonato regional. Una prueba que este año se mantiene en ese calendario regional, que este año terminará con el Rally de Maspalomas, que de hecho será la próxima prueba en la que estaremos con el equipo Todo Rally. Será concretamente el 2 de noviembre, cuando estemos allí en esa primera cita. El 2 de noviembre se emite Todo Rally, que no es que se celebre el día 1, sino que el día 2 se emitirá el programa Todo Rally. Nada más, hasta entonces, Javier Morales, muchas gracias. Hasta el Rally de Maspalomas, buenas tardes. Hasta el día 2 de noviembre, Javier Viera, que ya me ibas a corregir. Se nos acaba la temporada, hasta dentro de un mes. Que pasen una muy buena tarde.